Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no diera más luz, yo igual confío en el Señor que me va a guiar. Puedo descansar y seguro estar que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no diera más luz, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Yo sigo amando al Señor cada día más. Él sigue dándome su amor y felicidad. Él es mi amigo más fiel porque soy de Él. Yo sigo amando al Señor cada día más. Puedo descansar y seguro estar a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no diera más luz, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Después de haber alabado al Señor en esta primera parte de nuestro culto de oración de los días jueves, pues vamos a tener el acostumbrado estudio bíblico. Quiero iniciar, Dios mediante, esta serie de enseñanzas, meditaciones sobre la cuestión de las preocupaciones en nuestras vidas. Vamos a mirar algunos textos, vamos a abordar algunos temas que son de mucha esperanza y de mucho reconfortar en nuestras vidas, porque al meditar y a leer en su palabra y al escudriñar en ella, pues vamos a poder encontrar allí la solución en Cristo Jesús. Vamos a poder saber por la fe, por la realidad de nuestras vidas como creyentes, que tenemos a alguien que nos escucha y a quien podemos incluso entregarle nuestras preocupaciones, y más que entregarlas, pues saber que ellas tienen solución en Él. Él nos dice que no nos preocupemos, pero no nos está diciendo que sea pecado preocuparnos. De hecho, sabe que nos preocupamos. Después de alabar al Señor, entonces vamos a estar en este estudio bíblico durante algunos jueves. Yo los animo a que allí pues abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Podemos allí encontrar un texto precioso, ¿vale? Y como seguidores de Cristo, indudablemente, pues no somos inmunes a la preocupación, ¿vale? De hecho, estamos viviendo bajo unas presiones de la sociedad, del mundo, que nos atañen, que nos afectan, por supuesto. Sabemos también que esto es así desde la caída del hombre, es decir, que nuestra vida no es fácil. Además, a veces incluso podemos preocuparnos también por nuestras convicciones espirituales.
es decir, cuando tenemos muchas dudas y dudas de nuestra fe. Es pecado, por supuesto, pero esto también nos genera preocupación y de hecho son fuente de muchas preocupaciones. También andamos muy expectantes y a la vez en ciertos sectores de la mirada muy preocupados con el comportamiento también de lo que se llama el mundo religioso, el mundo espiritual, lo que nos rodea, pero debemos de centrarnos primeramente en la palabra, debemos de centrarnos en la persona de nuestro Dios, la persona de Jesús, debemos de centrarnos en lo más cercano a nosotros, que también genera una confianza, es decir, nuestra comunidad local, ¿vale? También pueden preocuparnos nuestras cargas familiares, y las llamo cargas, cuando nosotros como padres o incluso como maridos, es decir, cónyuges cristianos y también las mujeres, por supuesto, que no fallemos, ¿vale? Otra gran preocupación en nuestras vidas y por la cual a veces nosotros no damos cuenta es el pecado que nos asedia, la tentación también, el pecado de poderlo cometer por una tentación o el pecado de poderlo cometer por negligencia, es decir, creer que estamos haciendo las cosas correctamente y de pronto no es así. Todo eso nos preocupa. Queremos dar un buen testimonio a nuestros vecinos, al lugar donde trabajamos, a nuestras familias, ¿vale? Eh, Nuestros compañeros de trabajo, como estudiantes, pues nuestros compañeros de estudios, ¿no? Sea universidad, sea los jóvenes en los institutos. Tal vez los niños no se preocuparán tanto, pero el mundo está llegando a unos extremos tal que hasta los niños hoy en día se están preocupando ya a edades muy tempranas y podemos incluso llegar a preocuparnos de al preguntarnos por qué nos preocupamos, ¿no? Sabemos que no deberíamos preocuparnos, pero seguimos preocupándonos. ¿Qué hacer al respecto? Ahí está la palabra del Señor y no es, mm, diría yo, casualidad o es muy importante saber que el Señor aquí en este pasaje llega a mencionar la palabra preocupación durante 6 ocasiones. Vamos a mirar el texto de Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34 y titulado este estudio, Confiando las preocupaciones a Dios, ¿vale? Vamos entonces allí a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Dice así, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice así la palabra del Señor. Por eso les digo que no se preocupen. Recuerden que está hablando el Señor Jesús y lo está haciendo en el contexto del Sermón del Monte. Quiero allí ubicarlo, ¿vale? Este pasaje, el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 incluso. El capítulo 6, este pasaje especialmente, que traemos hoy a la meditación y a la lectura, está dicho directamente por nuestro Señor Jesucristo en el contexto del Sermón del Monte, es decir, en una serie de enseñanzas. ¿Le preocupa al Señor Jesús? Claro que sí, le preocupa, pero más que preocuparse y quedarse preocupado, por supuesto que se preocupa por nosotros y nos va a dar esa solución. Entonces dice así, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo.
No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Otra traducción, como la Biblia de las Américas o incluso la Reina Valera, en este texto del capítulo 6, versículo 30, cuando dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Llega a mencionar la palabra hombre de poca fe, es decir, el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice el Señor Jesús. Él lo sabe. Seguimos leyendo, dice, versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y el Señor Jesús dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por el día de hoy. Amén. 6 ocasiones. La traducción de la Nueva Traducción Viviente, valga la redundancia, dice textualmente en su traducción preocupaciones. Otras traducciones como la Biblia de las Américas también la mencionan. Dice, no os preocupéis porque os preocupáis. Mencionan la palabra preocupación. La Reina Valera tal vez dice, no os afanéis, ¿vale? Pero en sí la palabra más acertada en nuestra traducción a nuestro idioma castellano es la palabra preocupación. ¿Qué es la preocupación? ¿Vale? Es algo que nos inquieta, es algo que nos intranquiliza, es algo que divide nuestra mente, algo que al preocuparnos nos hace ser afanosos, aprensivos, con angustia, con desasosiego, o incluso llegar a tener pánico o pavor y caer nosotros en lo más dramático que pudiera ser la cuestión de la preocupación. Pues todo ello es válido en la definición, ¿vale? La palabra en la traducción y en el significado, de acuerdo al diccionario bíblico, de preocupación que se utiliza para el Nuevo Testamento, viene del vocablo griego merinao, ¿vale? Que significa estar ansioso, dejarnos distraer de el centro de lo que estamos realizando para distraernos hacia y ubicarnos hacia eso que nos hace estar preocupados. Incluso hace que nuestra mente se divida, es decir, pienso aquí, pienso allá. Es la palabra que Jesús usó cuando dijo, no os afanéis por vuestra vida, que es la que está en la Reina Valera. No se preocupen, Nueva Traducción Viviente, no os preocupéis, la Biblia de las Américas. Y el apóstol Pablo también es la palabra o el vocablo merinao que él utiliza en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, cuando él nos aconseja por nada estéis afanosos, ¿vale? Sin embargo, la Biblia dice que nosotros nos preocupamos, ¿vale? Entonces la gente que se preocupa, es decir, nosotros, todo ser humano, tendremos la mente ocupada o distraída, incluso dividida, independientemente de lo que podamos estar haciendo, una parte de nuestra mente se está preocupando. Y esto es un diario vivir y está a la orden del día y podemos preocuparnos por muchas cosas. Lo primero que nos plantearíamos es quiénes se preocupan. La verdad es que todo el mundo se preocupa, ¿vale? Creyentes, no creyentes, nadie vive sin cierta preocupación. Esa es la realidad, ¿vale? Una persona que no tiene ninguna inquietud en la vida se encuentra
más bien en un estado de negación, es decir, no vive en este mundo, no vive en esta realidad, ¿vale? Nos preocupamos, ¿vale? Y creer que uno debe preocuparse puede ser una razón más para preocuparse, ¿vale? Ahora, hay muchas cosas por las cuales nosotros podríamos preocuparnos. El Señor menciona algunas de estas que son vitales y que de hecho nos preocupan, porque si nos quedamos, por ejemplo, sin trabajo, esto es como una amenaza, ¿vale? Genera una incertidumbre o una quiebra económica o una división de, de proyectos, sean familiares, es decir, la mujer va por un lado, el hombre va por el otro lado, en el sentido de matrimonios, de familia o de grupos, eh, afectan partes tan vitales como el que comer, el que vestir o el hogar, donde vivir. Eh, También las preocupaciones pueden venir por opciones, ¿sí?, que se presentan en nuestra vida, sean buenas o sean malas, ¿vale? O incluso opciones neutras, que yo creo que neutras no las hay, pero digámoslo así, opciones que no sean como tan decisivas. Pero la verdad es que tomamos una serie de decisiones cada día, ¿vale? Otra cuestión puede ser por experiencias pasadas, es decir, heridas, entorno negativo, es decir, en qué entorno nosotros crecemos, nos desarrollamos, nos criamos, vivimos, o sea, dónde me toca vivir, no es lo mismo en qué parte del planeta. Sin embargo, todas estas circunstancias de la vida, todas estas circunstancias del mundo, en la palabra y en el Señor, son solucionables, es decir, en Él encontramos solución y en Él encontramos esperanza. Aún los sucesos más lamentables que pueden ocurrir en nuestra vida y que nos preocupan, ¿no? Me llegó esta enfermedad o se muere mi madre por X, Y, Z, o un familiar o un hijo cae en la droga, o un familiar o un hermano de la fe, o alguien o nosotros mismos, el alcoholismo, la infidelidad, la división de la familia, la violencia familiar, sucesos lamentables, ¿vale? Hay muchos sucesos lamentables, ¿vale? La preocupación entonces traspasa esa carga, ¿vale? Y traspasa tanto que llega a nuestros hombros, ¿vale? Y traspasa tanto que entra dentro de nosotros y nos hacen como estar agitados, estar apesadumbrados, fuertes hombros queremos tener para soportarlas, pero que la verdad que es imposible, porque esas cargas y esas preocupaciones, el Señor dice que las entreguemos a los fuertes hombros de Dios, para que las quitemos, entreguemos, echa toda la carga sobre el Señor. La preocupación entonces es pensar en las cosas negativas que pueden pasar, es el temor de ser avergonzados, puede ser, o de sufrir un dolor, o de experimentar pérdida, o de ser estorbados, ¿vale? Esto nos deja entonces ante ese panorama que es la vida misma. Vivimos en un mundo caído desde el pecado original, ¿vale? El desarrollo de la vida misma, la injusticia de la vida misma, y las opciones son, podemos evitar la fuente de nuestra preocupación, pero la verdad es que esto lo que generaría es lo contrario, aumentaría la tensión y sería peor, porque sería en nuestra fuerza, en nuestra voluntad, y la verdad que nunca podríamos. O podemos enfrentarla tomando la acción más adecuada, es decir, dejarla atrás, pero para poderla dejar atrás, tenemos que entregarla, porque solamente el Señor hará posible que nosotros la dejemos atrás, incluso podamos vivir con ella en una solución y en una esperanza. Es decir, la siguiente pregunta es, sabiendo qué es la preocupación, sabiendo quiénes se preocupan, sabiendo los factores que nos preocupan, ¿a quién se la entregaríamos? Y la palabra nos está enseñando aquí en este texto, y el versículo 31 es clave. ¿Vale? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, ¿a quién? ¿A quién iremos? Solo a ti, Señor Jesús. A Jesús. Solo en Jesús. La Biblia habla sobre la preocupación y enseña que hay dos clases de preocupación, ¿vale?
que es una, la negativa, que es dañina, que es desgarradora, y la otra, que es positiva, es decir, aquella que pasa de ser preocupación más bien a ser algo que me inquieta, una inquietud, ¿vale? Y en ese sentido, cuando nos inquietamos, es decir, no vamos a negar y a desconocer que hay preocupaciones, pero la palabra nos dice que nosotros tengamos una inquietud que resulte en poder pasar una prueba en ella de la mano del Señor, ser bendecidos y ser edificados en las circunstancias. La misma palabra griega, entonces merimbao, recuérdalo, se utiliza en el Nuevo Testamento para ambas clases de preocupación, la negativa y la positiva, ¿vale? Pero es la misma, ¿vale? En la negativa, ¿vale? Nos genera irritación, ansiedad agitada, incluso el poder perder hasta el sueño, y en muchas ocasiones el sueño diario. Nos puede conducir al cansancio mental y al agotamiento del cuerpo y a las enfermedades de nuestro cuerpo, a nuestros órganos, ¿vale? Es tan importante esta situación que por algo el Señor Jesucristo la llega a mencionar, vuelvo y lo repito, 6 veces en este pasaje y en este contexto del Sermón del Monte, ¿vale? Pablo incluso nos dijo que no debíamos estar afanosos por nada, y Pedro llega a instruirnos, primera de Pedro 5:7, a que echáramos toda la ansiedad sobre nuestro Señor, sobre nuestro Dios. Aunque en este pasaje, para meditar, nos enfocaremos en solucionar bíblicamente la negativa, no toda preocupación es mala, como lo hemos mencionado, ¿vale? La Biblia habla de una preocupación beneficiosa, ¿vale? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 28, quiero leerlo, ¿vale? Dice así la palabra del Señor, dice: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Entonces ven cómo nosotros tenemos que ver en la palabra no los textos de una manera sesgada y sacados de contexto, sino que el mismo texto de Filipenses 4:6, en la instrucción que recibe Pablo y que da Pablo, ¿vale? También el mismo Pablo reconoce que nosotros tenemos unas preocupaciones positivas, o sea, nos preocupamos por las iglesias, como él lo hacía. Y Pablo llega a usar esta misma palabra griega de merignao en Filipenses capítulo 2, versículo 20, lo quiero leer textualmente, dice así: pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Eso es lo que se llama la preocupación positiva, es decir, tengo una inquietud positiva, busco a quién entregarla para encontrar solución en ella, ¿vale? Y vivir en la esperanza al Señor, a Jesús, ¿vale? Es por eso que cuando nos hemos movido de un interés saludable a una preocupación opresiva y desgarradora, suele ocurrirnos que vamos a mirar un poco las consecuencias de ello. Uno, no podemos dormir, no podemos dejar de pensar sobre lo que podría pasar, ¿vale? La otra es un gran sentimiento de culpabilidad, y esto es muy dañino. Tenemos un Dios perdonador, ¿vale? Nos sentimos culpables siempre que nos relajamos, ¿vale? Y eso no debería ser así. Entra un excesivo temor por algo y de una manera permanente, ¿vale? Sentimos pánico en ciertas situaciones, rehusamos examinar nuestros sentimientos y culpamos a los demás por todo, ¿vale? Tenemos también un ligero temor de un desastre, ¿vale? Esta es la situación en el extremo de las preocupaciones. Confiar en Dios, como el título, confiando las preocupaciones a Dios. Realmente lo que dice el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, e incluso así lo subtitula la Reina Valera. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice, confianza en Dios. ¿Vale? Confianza en Dios. Es decir, es confiar más allá de nosotros. Es saber que nosotros no estamos solos en las preocupaciones. Es saber que también esto le ocurre a todo el mundo,
pero es saber que aún ocurriéndole todo al mundo y que también le ocurre a los creyentes, nosotros podemos encontrar en el Señor Jesús la solución y la esperanza a este problema, ¿vale? Que se llaman las preocupaciones. La principal enseñanza sobre la ocupación, entonces, fue impartida por nuestro Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte, ¿vale? Y como vemos en el desglose de el pasaje, podemos encontrar en los versículos del 25 al 32 las causas, ¿vale? Cuando lo detallamos así, el Señor Jesús nos está diciendo cuáles son las causas, algunas de esas causas, ¿vale? Y vemos en el centro del corazón, el versículo 30, una de las grandes causas que atacan es que es una cuestión de fe, es decir, no confiamos en el Señor, ¿vale? Es decir, nos centramos en nosotros, la preocupación llega a dominarnos tanto que nubla nuestra visión, eh, pone una carga muy pesada en nuestros hombros, enturbia nuestra mente, por así decirlo, y no podemos ver más allá, y estando así no podemos ver al Señor Jesús. Por eso se dice que es una cuestión de fe. Verso 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Recuerda que Jesús en el Sermón del Monte principalmente hablaba a creyentes, ¿vale? Estaban buscando al Mesías, pero que no estaban preparados para su llegada. Y Jesús llega a mencionar la preocupación, vuelvo y lo repito, en 6 ocasiones, como les decía anteriormente, en estos 10 versículos. Lo que tenía que decir nos habla a nosotros a medida que lidiamos con nuestra sociedad materialista, acelerada y llena de tensiones. En esencia, Jesús nos está diciendo que estamos muy llenos de preocupación porque en realidad no estamos viviendo por fe. Y Él nos enseña a que nuestro caminar es a caminar por fe, no por vista, sino a caminar por fe y en la vista, es decir, poner la mirada en Cristo Jesús, Hebreos 12:2. Nos está diciendo, estamos demasiado inquietos a causa de las necesidades de este mundo, un factor que aunque son básicas y prioritarias, ¿vale? El Señor nos invita a que si lo ponemos a Él y a su reino en primer lugar, todo irá bien. Romanos 8, 37, 38, así citado de memoria, llega a mencionar en Pablo también que hasta la muerte tiene solución. Entonces, si lo más difícil que forma parte de nuestra preocupación humana es la muerte, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Menciona una cantidad de situaciones, de instancias, incluso en formas, no ni lo alto ni lo profundo. Llega a decir incluso ni ninguna otra cosa creada, es decir, nada. Y ahí en ese en Romanos 8, 37, 38 llega a decir ni la muerte. Entonces, recuerda que el Señor acaba de decirles a sus seguidores que optaran por las cosas que hacen tesoros en los cielos, no en la tierra, ¿vale? Causas de la preocupación. Entonces, versículos del 25 al 32. Versículo 30. La fe, clave. Si dudamos, peor nos irá. Y en los versículos del 33 al 34, el Señor nos muestra la solución y la solución bíblica, es decir, la solución por medio de su palabra, ¿vale? No nos está diciendo, ¿vale? Y en esto tenemos que también equilibrar el texto, ¿vale? Entonces, lo dejo todo, me echo a dormir o me quedo tan pancho. No es ese realmente el mensaje, ¿vale? Porque nosotros debemos tener el deber y la responsabilidad de muchas cosas. Uno, de aumentar la fe en el Señor, de caminar por fe, pues, ser diligentemente, espiritualmente y
en nuestra vida cristianos. Debemos de seguir trabajando, ser responsables en nuestros deberes, nuestras responsabilidades, nuestros compromisos. Una de las responsabilidades es trabajar, una de las responsabilidades es proveer para nuestras necesidades y las de nuestras familias. Incluso una de las grandes responsabilidades es hacer el bien, y dentro de ellos incluye el dar, si está a nuestro alcance, ¿vale? El apóstol Pablo llega a decir en 2 de Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, Jesús no estaba enseñando que debemos ser receptores pasivos. Más bien, el argumento que nos pone es que no debemos inquietarnos, no debemos preocuparnos. Somos conscientes, y él más, de que si la preocupación llega y ocurre porque ocurre, no debemos dejar que la ansiedad nos domine y tenemos que confiar en Dios y entregar la carga al Señor. ¿Vale? De ahí el reproche, entre comillas, hombres de poca fe. Entonces, es nuestra responsabilidad ser diligentes, es decir, ocuparnos en nuestra salvación. Eso es no porque la tengamos que ganar, ¿vale? Pero sí debemos de ser creyentes activos, es decir, creyentes que se levantan y se dejan levantar en el nombre del Señor, ¿vale? Jesús dijo que la preocupación se reduce a un asunto de prioridades, ¿vale? Él no dice que no busquemos, ¿vale? Por el contrario, debemos buscar, pero recalca que lo que tenemos que buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, en otras palabras, es ejercitar la fe, es dar la prioridad al Señor y se la damos entregando la carga a Él, ¿vale? Entonces, de esa manera, en este texto vamos a ver luego otros textos, pero por el día de hoy, ¿vale? Cuando escogemos confiar en Dios y no en nosotros mismos, nuestras preocupaciones desaparecen en el sentido que Él las toma, ¿vale? La respuesta está en nosotros, entrega, ¿vale? Llevaremos nuestras preocupaciones en una carta más bien llena de motivos, como es el día de hoy donde tenemos ese privilegio de venir a hacerlo. Pero si incluso desatendemos y no damos por prioridad congregarnos y congregarnos congregacionalmente y en un culto de oración, creo que encerrarnos no es dejar de venir a la iglesia porque la preocupación me está dominando y entonces y mi fe está muy escasa, no es. Hay que clamar, hay que orar, hay que suplicar y también dentro de ello dar gracias. Es decir, es convertir una lista de preocupaciones en más bien una lista de oración, es decir, una carta de oración. Pero orar con pasión, orar con fe y orar con comunión. Sigamos orando por aquellas cosas que nos inquietan. Oremos por esas cosas específicamente. Sintamos la ayuda de nuestro Dios. Seamos agradecidos y confiemos plenamente que Él tiene el control de todo. Así, de esa forma, esa lista de oraciones se convierte en una lista de acción. Porque hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel, es bueno, lleno de misericordia y su bondad y su provisión nunca nos ha faltado. Pase lo que pase. Que el Señor nos dé discernimiento, que nos dé esa confianza, que aumente nuestra fe y que tanto el querer como el hacer en Él se hagan en su voluntad. De esa manera es que seremos capaces de hacer algo al respecto de esas inquietudes. Aunque solo hagamos un poquito, pronto encontraremos que la ansiedad paralizante queda reemplazada más bien por un interés manejable y saludable por las responsabilidades de la vida. Amén. No se preocupen por la vida diaria, pero sí inquietémonos y sepamos a quién le entregaremos esas cargas. A nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.
Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra tan maravillosa, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu presencia está con nosotros, Señor. Señor, te exaltamos y te adoramos. Reconocemos que tú estás aquí, Señor. Señor, gracias por tu inmenso favor. Gracias por la gracia y la misericordia con que nos tratas. Muchas gracias, Señor, por tu provisión. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Lo confesamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos levantes en el nombre de Cristo Jesús. A Dios damos las gracias por tener este privilegio de poder venir a orar, Señor, en esta noche. Convertir esas preocupaciones en una preciosa lista de oraciones, porque sí que nos interesa y sí que nos inquieta, pero para confiar plenamente que tú tienes la mejor respuesta a cada una de nuestras necesidades, tanto las nuestras como las de nuestros hermanos. Oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Amén. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. El mundo, la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, me llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo yo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
glorioso Señor. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús.